La Edad Media es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, con el descubrimiento de América en 1492. El término implicó en su origen un carácter negativo, ya que muchos aseguran que fue un periodo de estancamiento cultural, tecnológico y social ubicado entre la antigüedad y la era moderna. Por ello, es conocida como la época del oscurantismo. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos, la Alta Edad Media del siglo V al siglo X y la Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV. En la Alta Edad Media, el Imperio Romano entra en una crisis económica, política y social. Varios pueblos germánicos acosaban las fronteras del imperio y se caracterizó por ser un periodo de mucha inseguridad, y asimismo se da origen al feudalismo. Con respecto a la Baja Edad Media, esta etapa se caracteriza por ser de resurgimiento económico y cultural. Emerge una nueva clase social llamada la burguesía y hay avances importantes como la aparición de la imprenta para la transmisión de la cultura y el conocimiento. De igual forma, la Iglesia continúa siendo muy poderosa y dominante en este segundo ciclo. Características de la Edad Media. Número 1. Predominan las actividades agrarias y la principal fuente de riqueza es la tierra. Número 2. Fragmentación del poder. Consistía en dividir el mandato del rey en territorios más pequeños o feudos, los cuales eran controlados por los señores feudales, quienes administraban y se encargaban de la repartición de recursos y de los trabajos a los plebeyos. Tercero, fuerte influencia de la Iglesia. Y cuarto, la actividad cultural consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos y el centro de cualquier actividad cultural era la Biblia. Halladas las circunstancias del contexto medieval, esta era no congregaba cualidades político-sociales para elaborar una teoría sobre la opinión pública. Sin embargo, se presentaban sucesos en los cuales se fomentaba el ejercicio de este fenómeno. En primer lugar, se hallan las famosas cruzadas, que eran campañas militares consentidas por la Iglesia Católica para recuperar el poder de las tierras santas ahora en manos de musulmanes. Tales llamamientos del máximo pontífice, pidiéndole al pueblo unirse a las batallas, contribuían a la formación de una opinión pública. Y por otra parte, en las islas de civilización, donde la mayoría de los habitantes eran personas analfabetas, los juglares, trovadores y ministriles representaron un papel fundamental para la construcción de la opinión pública, pues a través de instrumentos, música, canciones y poemas, no solamente abordaban contenidos románticos, sino también asuntos de interés general, como política, cultura, economía, entre otros. Finalmente, en 1320 surge la pandemia conocida como la peste negra, época en la que la medicina aún no tenía avances extraordinarios, razón por la cual la Iglesia Católica culpó a las mujeres revolucionarias denominadas brujas y a los gatos de tal catástrofe sanitaria, consiguiendo que los habitantes los condenaran a morir quemados en la hoguera como consecuencia de la imposición de una opinión que era irrefutable por el pueblo. Los espacios de discusión alrededor de cuestiones públicas tenían unos estándares muy rigurosos de intervención como el sexo. Solamente podían participar los varones. Otra era la ocupación, pues solamente podían participar filósofos, personas estudiadas, religiosos o militares. La descendencia, pues era necesario que su padre y su madre fueran romanos, además de la clara exigencia de tener un suficiente conocimiento para poder opinar sobre algo. En el medioevo el término opinión no era comprendido como ocurre hoy en día, pues predominaba una concepción vertical en la que el pueblo era sinónimo de una masa de súbditos sin posibilidad de opinar. Santo Tomás de Aquino fue el exponente con más influencia en la filosofía dominante del siglo V, periodo nombrado como Alta Edad Media. La corriente escolástica tenía como un propósito fundamental sistematizar la concepción cristiana del mundo. Fue canonizado, declarado doctor de la Iglesia y patrono de las universidades. Influenciado por estudió profundamente las órdenes aristotélicas y llegó a ejercer como maestro de teología a sus 31 años. Tomás sostenía que la existencia de Dios era demostrable, por lo que provocó numerosos enfrentamientos entre agustinistas, averroístas y aristotélicos.
Finalmente, este pionero de la opinión pública suscitada más en entornos netamente religiosos, implantó uno de los sistemas éticos mejor desarrollados, aplicando la ley como un mandato racional que debía tener un solo propósito: la preservación y promoción del bien común de cualquier comunidad. Y respecto a su posición política, es importante recalcar su consentimiento con la posición aristotélica sobre la autoridad humana como consecuencia lógica de un ser humano como un animal racional, es decir, con capacidad de relacionarse políticamente y construir sociedades. Así también, Martín Lutero fue otro de los personajes que marcó la historia durante la Edad Media. Nacido el 10 de noviembre de 1483, Lutero fue un monje alemán que dio inicio a la Reforma Protestante en el siglo XVI. Su obra, Las 95 Tesis, publicada en 1517, lo llevó a ser uno de los grandes formadores de la opinión pública de la época, pues mediante un lenguaje sencillo logró traducir el Evangelio alemán para brindarle los conocimientos necesarios a una población vulnerable por su falta de alfabetización. Para esta época, se acuñaba más el término de manipulación antes de empezar a formarse como opinión pública. Uniéndose a esto estaban los primeros intentos organizados de propaganda, relaciones públicas y control social realizados por la Iglesia, quienes tenían gran repercusión en la sociedad medieval. Por esto, cuando Martín Lutero empezó a transformar el lenguaje y la comunicación a una más cercana a las comunidades, la Iglesia repudió totalmente esta postura, pues era esta institución la que quería seguir recogiendo poder absoluto, mientras mantenía bajo su custodia a una sociedad que no leía, no estudiaba y no conocía más allá de lo que ellos le dieran a ver.